Le tengo noticias al jefe de gobierno. A la gente se le gana con acciones, no con banderas de colores. ¿Colosio iba a cambiar a México o solo fue un gran impostor? El populismo aquí tan en boga es básicamente un espejo de la democracia. ¡Estado fascista que mata periodistas! La ley siempre ha sido la capa y mi escudo. Benito Pablo Juárez García. ¿Cómo están? Bienvenidos a su sección México lindo y bandido. Mi nombre es Jaime Farrugia. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de relevancia para México y para las fechas que estuvimos celebrando estos días. Vamos a hablar sobre Benito Pablo Juárez García. Más allá de la biografía y del personaje y del mito político que ha surgido en torno a él, quiero hablar de la generación de Benito Juárez. La generación de Benito Juárez evidentemente es heredera de la guerra de México contra los Estados Unidos del 46-48, de 1800. Y es con esta guerra del fin de 1848 que se da un cambio trascendental para el nacionalismo. Se dividen hegemónicamente las dos fuerzas, liberales y conservadores, que aunque tuvieran una idea política similar, una idea de progreso, ir hacia adelante, tenían temáticas tentativas diferentes. Juárez, perteneciente al grupo de los liberales, veía la hegemonía de Estados Unidos como una bandera para trascender al país que estaba surgiendo. Una guerra que no solo vivimos una guerra interna, si lo evaluamos, ¿no? Vivíamos en una guerra interna, una guerra externa, y esta generación de Juárez es una generación que logró con la revolución de Ayutla el fin de todo esto. Bueno, y como vamos viendo, esta generación, más allá de que eran juristas, pues se formaban en el rama de la filosofía, en la rama de la historia, en la rama de varios. Pero Juárez no, curiosamente, y es el representante más importante de los liberales de este periodo. ¿Por qué Juárez es la figura hegemónica de la revolución de Ayutla? Después de la revolución de Ayutla, quiero decir. Porque Juárez representaba ese indígena del progreso. Ese indígena que dejaba a un lado su espiritismo, su misticismo, su lengua natal, por adoptar el español, adoptar las leyes e ir hacia adelante. Y bueno, Juárez, ¿qué representa para el país? Pues bueno, representó, como todos sabemos, uno de los grandes constitucionalistas de 1857, y es el inicio, y con él se da el inicio de la construcción del México moderno. El México moderno que va a gozar Porfirio Díaz, lo va a construir Juárez. La segunda gran independencia de México se va a dar gracias a la caída del imperio de Maximiliano de Habsburgo. Sus políticas geopolíticas, las podríamos llamar, de Juárez, trascendieron más allá del plano latinoamericano y pues consiguió la estabilidad que va a gozar el porfiriato. Ahora, en la actualidad, ¿qué es lo que está pasando? Volvemos a rescatar la revolución de Tuxtepec, encabezada por la revolución de Tuxtepec, disculpen, se me fue, por el Porfirio Díaz Mori. ¿Otro blooper? Sí, ya, otro blooper. Por Porfirio Díaz Mori, representada, que es destruir la hegemonía juarista que representaba Lerdo de Tejada. Ahora, en la actualidad, la revolución de Tuxtepec vuelve a surgir de las entrañas, se vuelve a rescatar a Porfirio Díaz y se empieza a hacer y a menospreciar a Benito Juárez. Yo creo que ese es un error tanto en la historia como en la historiografía, como en la concepción presidencial y nacional y hegemónica que tenemos sobre Benito Juárez. ¿Qué representaba Juárez para su generación? Lo que representó Juárez para su generación es
el fin de la hegemonía centralista, una elevación al progreso norteamericano y el nacimiento de una modernidad representada por el tren, por el ferrocarril México-Veracruz, inaugurado por el periodo de Benito Juárez. Ahora, la figura de Porfirio Díaz es muy importante porque más allá de que haya sido dictador, entre comillas, lo podríamos llamar, él gozó esos beneficios que se consiguieron con la generación de Juárez. Entonces, sin un Juárez, no hubiera habido un Porfirio Díaz. Y sin un Porfirio Díaz y sin un Juárez, no hubiera habido un Carranza, un Pastor Roa, un Pancho Villa, que representaban los intereses del México post-revolucionario. Dejemos de ver al México en una historia lineal, llena de matices. México y su historia es una historia, no lo voy a llamar de circulación, ¿no? Es una historia de progreso. Una historia que va acaeciendo de una idea del progreso. Entonces, hay que ver a nuestros personajes de la historia como eso, personajes, seres humanos de carne y hueso que vivieron en un periodo y que sus ideas trascendieron al plano de lo escrito, de lo ideológico, de lo moral y de lo mistérico. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Pero le tengo noticias al jefe de gobierno. A la gente se le gana con acciones, no con banderas de colores. ¿Colosio iba a cambiar a México o solo fue un gran impostor? El populismo sí, tan en boga es básicamente un espejo de la democracia. ¡Estado fascista que mata